Bienvenidos a una nueva capacitación de Pay True Solutions. En esta oportunidad, el temario abarca los siguientes puntos: expresiones regulares en reglas de riesgo, periodo de validez de valores en listas y de reglas, reglas de filtrado y procesos de acumulación emisora, haciendo foco en la funcionalidad de corte de acumulación. Comenzamos a desarrollar el temario con la idea de monitorear transacciones financieras de autorización provenientes de Sao Paulo. Para esto vamos a usar la ciudad del comercio, teniendo en cuenta que es un campo de texto y que Detection Engine conserva las mayúsculas, minúsculas, espacios y caracteres especiales de los textos que llegan en los mensajes. Además, lo que sucede es que un mismo valor es reportado con matices por los distintos posts. Por ejemplo, Sao Paulo puede ser reportada como alguno de estos 4 valores distintos. Vamos a crear una expresión regular que reconozca estas 4 posibilidades. Para crear la regla nos dirigimos a Switch Console. En este caso es una regla emisora y la vamos a crear dentro del nodo de nuestro emisor ficticio. Nueva regla para mensajes de autorización. Seleccionamos la ciudad del comercio. Y para crear la expresión regular, accedemos al editor de expresiones regulares desde aquí. Comenzamos escribiendo los textos de prueba, que en este caso son las 4 posibilidades que vimos anteriormente. La expresión regular comienza con S, luego puede venir una A con o sin tilde, luego una O y luego 0 o más caracteres en blanco o 0 o más guiones bajos o guiones medios. Podemos valernos de la ayuda memoria para consultar el significado de los símbolos y secuencias de caracteres especiales que necesitamos para construir la expresión. Completamos la expresión, hacemos clic en probar para testearla. Y si todos los textos de prueba son reconocidos, hacemos clic en aceptar para volver al editor de la regla. Continuamos desarrollando la regla y avanzando en el temario. Estamos interesados en monitorear las transacciones provenientes de Sao Paulo, pero de algunos códigos postales particulares que tenemos en un archivo. Creamos entonces una lista con dichos códigos. Lo hacemos desde Fraud Intelligence para el mismo tipo de mensaje que monitorea la regla. Completamos los datos de configuración de la lista y luego agregamos los valores usando el archivo con los códigos. Establecemos el valor de riesgo para alguno de los valores de la lista. Pueden ser de riesgo bajo, medio o alto, y ya estamos en condiciones de usar esta lista en la regla de riesgo. En un nodo terminal seleccionamos la lista por su nombre y luego la comparamos con el nivel de riesgo. En este caso queremos alertar a aquellas transacciones que tengan código postal con valor de riesgo medio o alto. Además de la ciudad y el código postal, vamos a pedir que el monto de la transacción sea mayor a 200. Por lo cual nuestra regla tiene 3 condiciones: que la ciudad del comercio sea Sao Paulo, que el código postal tenga nivel de riesgo medio o alto y que el monto sea mayor a 200. Para que la regla sea evaluada por Detection Engine, hacemos una recarga de reglas. Luego enviamos una transacción que cumpla la regla. Y chequeamos en el reporte emisor de falso positivo si se generó o no alerta. Avanzamos al siguiente punto del temario, la fecha de vigencia de los valores en las listas. La fecha de vigencia indica hasta qué momento el valor es considerado en el procesamiento que realiza Detection Engine.
Al agregar valores, estos se crean sin fecha de vigencia, pero desde Fraud Intelligence podemos setearles una fecha. Aquí seleccionamos el código postal que llega en nuestro mensaje de ejemplo y seteamos la fecha de vigencia, de modo que el valor pasa ahora a estar vencido en la lista. En este punto vamos a enviar nuevamente el mismo mensaje a Detection Engine y vemos que la cantidad de alertas generadas no cambió, aunque ya sabemos que el mensaje cumple con la expresión de la regla. Aquí no se generó alerta porque el código postal ya no se considera parte de la lista. Siguiendo este ejemplo, volvemos a dejar vacía la fecha de vigencia del valor modificado antes y volvemos a enviar la tira para que sea procesada por Detection Engine. En este escenario vemos que ahora sí se generó una nueva alerta. Como se vio, no fue necesario hacer uso de la funcionalidad cargar reglas, ya que los cambios efectuados sobre valores de las listas son procesados on the fly por el motor de detección. Prosiguiendo con el temario, accedemos a los detalles de la regla de riesgo para ver que también tenemos la posibilidad de configurar el periodo de vigencia de la regla. La regla será evaluada solo si estamos dentro del periodo establecido. Por defecto, las reglas se crean sin periodo de validez, por lo cual están vigentes desde el momento en que se cargan hasta que sean deshabilitadas o eliminadas. Ponemos en funcionamiento esta nueva configuración luego de cargar reglas y la probamos enviando al Detection Engine la misma tira que estamos usando durante toda la capacitación. En este caso, al procesar la tira no se evalúa la regla porque estamos fuera del periodo de validez de la misma y por lo tanto no se genera una nueva alerta. Destacamos la necesidad de usar la funcionalidad cargar reglas para cargar en Detection Engine la nueva configuración de la regla. Continuando con el temario, pasamos a ver las reglas de filtrado. Eliminamos el rango de validez de la regla para que sea nuevamente evaluada durante el procesamiento de transacciones y además seleccionamos el tipo alerta con filtro. Al configurar la regla para que tenga filtrado, debemos crear una regla de filtrado. Lo hacemos desde aquí, también para el mismo tipo de datos que monitorea la regla de riesgo. Si la transacción cumple la regla de riesgo y luego cumple la regla de filtrado, entonces se impactan las acciones automáticas seteadas en la regla de riesgo. En nuestro primer escenario de prueba, creamos un filtro que nuestra transacción de ejemplo no pueda pasar, porque no cumple la expresión de la regla de filtrado. La operación de cargar reglas introduce para la evaluación las modificaciones en la regla de riesgo y la regla de filtrado. Enviamos nuevamente la transacción que cumple la regla de riesgo y vemos que no se generó nueva alerta, esta vez porque la transacción no cumple con el filtro que se evalúa posterior a la regla de riesgo. Analizamos un segundo escenario en el que solamente tenemos activa una regla de filtrado, la cual cumple la transacción. Una vez que la transacción es procesada, como cumple la regla de riesgo que tiene filtro, se evalúa posteriormente las reglas de filtrado. Esta vez tenemos solo una regla activa que nuestra transacción cumple y por eso se impactan las acciones automáticas, que en este caso es solamente la generación de alertas. Consideramos entonces el filtro como un muro y en este caso la transacción tiene la llave para pasar ese muro y la acción automática se impacta.
Vemos un tercer escenario referido al filtrado, el caso en que los dos filtros están activos y la transacción solamente cumple uno de los filtros. En este escenario, como la transacción tiene la llave para uno de los filtros, se abre un hueco en el filtrado y las acciones automáticas también se impactan. El último escenario referido al filtrado es cuando la transacción cumple dos reglas de riesgo, donde una tiene filtro y la otra no lo tiene. Creamos la nueva regla de riesgo, de modo que nuestra transacción, de ejemplo, cumpla con la expresión de la regla. En este caso vamos a usar el modo de entrada. Y luego de cargar las reglas, enviamos la transacción que cumple las dos reglas de riesgo. Aquí la evaluación de la transacción toma el camino que no tiene filtrado y se impactan las acciones automáticas de ambas reglas. Lo vemos en el reporte de falso positivo. Para introducir el último tema de esta capacitación, vamos a generar intencionalmente un error. Vamos a modificar una de nuestras reglas de riesgo para que monitoree el monto de la última transacción de la tarjeta. El error indica un problema al compilar la regla. ¿Pero cuál es la causa? Luego del análisis de la situación vemos que no hay acumuladores creados para autorizaciones y concepto tarjeta. Creamos uno. Y comprobamos, luego de la carga de reglas, que ahora sí, los cambios en la regla fueron cargados sin error. ¿Por qué el error de compilación se resolvió con la creación del acumulador? ¿Cuál es la relación entre el acumulador y la variable para la última transacción de tarjeta? El uso de los acumuladores es tan sencillo e intuitivo a través de la interfaz de Switch Console que generalmente no tenemos en mente cómo funciona el proceso. Switch Console nos permite seleccionar por el nombre el acumulador para un tipo de datos específicos, luego la operación, el concepto de acumulación y por último el intervalo de acumulación. Cada instalación tiene sus intervalos máximos de acumulación. En la recorrida de intervalos disponibles en esta instalación, vemos que los intervalos máximos son 31 días y mismo mes del año anterior. En esta sección de la capacitación vamos a descubrir cómo interaccionan los acumuladores con el histórico de transacciones, cómo se procesan los cambios en los acumuladores y cuál es la relación entre las variables de las últimas transacciones y los acumuladores. Cuando llega una transacción, se identifican el número de tarjeta, cuenta y cliente, que son los conceptos de acumulación emisores más importantes. Detection Engine busca en la tabla de histórico todas aquellas transacciones que tienen el mismo número de cuenta, el mismo número de tarjeta y el mismo número de cliente que la transacción que se está procesando. La búsqueda se realiza solo para los máximos intervalos de acumulación de la instalación, ya que luego podemos partir en memoria esos intervalos que son los más grandes en intervalos más pequeños y calcular todos los intervalos de acumulación que se tienen configurados. En esta instalación ficticia, los máximos intervalos son 31 días y mismo mes del año anterior. Importante destacar los siguientes puntos.
Guardar las transacciones en la tabla de histórico es independiente de los acumuladores que se tengan definidos. Todas las transacciones procesadas son registradas en el histórico. El único momento en que Detection Engine consulta el histórico de transacciones es durante el procesamiento de los acumuladores. Detection Engine consulta el histórico de transacciones por cada transacción emisora que procesa. Solamente busca dentro de los máximos intervalos de acumulación definidos y que tengan el mismo número de tarjeta de la transacción actual, el mismo número de cliente y el mismo número de cuenta. A estas consultas les llamamos criterios de búsqueda. Con las transacciones en memoria que cumplen los criterios de búsqueda, Detection Engine calcula los valores de los acumuladores y además deja disponible los datos de las últimas n transacciones. Por esta razón, no es posible usar en una regla los datos de las últimas n transacciones si no hay un acumulador definido para ese tipo de mensaje y para el concepto que se quiere usar. Si el volumen de transacciones que cumple el criterio de búsqueda es grande, el consumo de recursos de hardware y los tiempos de respuesta se ven afectados negativamente. Para evitar esa situación, Detection Engine tiene la funcionalidad de corte de acumulación. La idea es procesar la acumulación solo si la cantidad de datos históricos que cumplen el criterio de búsqueda es un volumen que no afecta la performance de la instalación. Hacemos esto obligando a que el resultado de la acumulación se calcule considerando las últimas X transacciones del histórico, donde X es un parámetro que podemos configurar y es llamado umbral de resultado. Pero traer a memoria las últimas X transacciones y ordenarlas también puede ser costoso y por eso se hace una consulta previa para evaluar el costo. Si la cantidad de datos que hay que ordenar es mayor a un umbral n, entonces trabajar con esa cantidad es muy costoso y decidimos no hacerlo. El umbral n es llamado umbral de consulta. Los umbrales de consulta y resultados se pueden configurar. Veamos tres ejemplos donde suponemos que el umbral de consulta está establecido en 1000 y el umbral de resultados vale 300. En el primero, un cliente tiene 1300 transacciones que cumplen con el criterio, una cantidad que supera el umbral de consulta. Por ese motivo se corta la acumulación por concepto cliente. En el segundo ejemplo suponemos una tarjeta con 400 transacciones que cumplen el criterio de búsqueda por tarjeta, por lo cual llegamos a ordenar esas transacciones para calcular los acumuladores con las últimas 300. En el último ejemplo suponemos una tarjeta con solo 200 transacciones en todo el histórico, con lo cual los acumuladores serán calculados usando el total de transacciones que cumplan el criterio de búsqueda por tarjeta. Entendemos entonces el control como un proceso de dos fases, la fase de consulta y la fase de cálculo de resultados. Cada una de ellas tiene un umbral que se puede configurar. Además es posible apagar o prender cada una de estas fases, lo que nos deja 4 posibles flujos que pasamos a explicar. Flujo on-on. En el caso de que la cantidad de transacciones que cumplen el criterio de búsqueda sea mayor al umbral de consulta, se corta la acumulación. Esto implica que las variables relacionadas a las últimas transacciones queden en cero y los valores de los acumuladores también quedan en cero. Es el caso de que la transacción actual cumpla la expresión del acumulador. Si la cantidad de transacciones no supera el umbral de consulta, entonces Detection Engine ordena las transacciones por fecha y se trae a memoria para procesar los acumuladores solo en las últimas n transacciones, donde n es el umbral de resultados. Ya con las transacciones en memoria se calculan los valores de máximo, mínimo, promedio, suma, cantidad que se usan en las reglas de riesgo y además deja disponible las variables de las últimas transacciones. Siguiente flujo, el flujo on-off. En este flujo, si la cantidad de transacciones que cumplen el criterio de búsqueda es mayor al umbral de consulta, se corta la acumulación. En caso de que la cantidad de transacciones sea menor al umbral de consultas, se calculan los valores de los acumuladores usando los datos de todas las transacciones que cumplen el criterio de búsqueda. Flujo
off-on. Si la cantidad de transacciones que cumplen el criterio de búsqueda es mayor al umbral, entonces solo se procesan los acumuladores considerando las últimas n transacciones. N es aquí el umbral de resultado. En este caso, algunas transacciones no son consideradas para el cálculo de los valores de acumulación. Por eso llamamos a este escenario acumulación parcial. Si la cantidad de transacciones que cumplen el criterio de búsqueda es menor al umbral de resultados, los acumuladores se calculan con todas ellas. El último flujo, off-off, es el caso en que no se aplican controles sobre el volumen de datos que se va a extraer del histórico para procesar en memoria. Todas las transacciones que cumplan el criterio de búsqueda son procesadas en memoria por Detection Engine. Con la funcionalidad de corte de acumulación, nuevas variables quedan disponibles para ser usadas en la construcción de las expresiones. naccumDown indica que la acumulación se cortó o no porque la cantidad de transacciones que cumplen el criterio de búsqueda excedió el umbral de consultas. naccumLimit indica la cantidad de transacciones que cumplen el criterio de búsqueda. naccumComplete, donde un 1 indica que la acumulación es completa y un 0 indica acumulación parcial, en el mismo sentido de lo que se detalló en los flujos. Gracias por su preferencia y nos encontramos en la próxima capacitación.